Bien, gloria al Señor, hermanos. Eh, Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio, siendo las 7:03. Así que vamos primeramente a orar al Señor y después entramos de lleno a nuestro estudio. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti dándote gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar acá reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte, para glorificarte como solo tú, Señor, eres digno. Te pedimos, Señor, que en esta noche abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para poder entender estas cosas, para poder aplicarlas a nosotros, Señor, y para poder ser diligentes en la manera en cómo vivimos nuestra vida, Señor, gobernada por tu palabra. Permite, Padre nuestro, que todo este tiempo de enseñanza sea, Señor, de edificación para nosotros, para tu iglesia, Señor, y que esto no sea solamente un intercambio intelectual de información, sino que sea el medio que tú usas, Señor, para eh, conformarnos a la imagen de tu Hijo Cristo. Quita de nosotros, Señor, toda distracción, todo pensamiento contrario, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Lleva esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y permítenos, Señor, tener la madurez espiritual, la iluminación de tu Espíritu Santo, que nos lleve a entender todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a compartir nuestra pantalla con los hermanos que nos sintonizan y a ver. Ok. Bien, en esta noche continuamos estudiando el capítulo 31 de nuestra confesión, que tiene que ver con el estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. Anteriormente estudiamos el capítulo 1 de la confesión y dijimos que este párrafo 1, perdón, está dividido en tres partes. Vemos el estado intermedio, que definimos y diferenciamos entre lo que es estado intermedio y lo que es el lugar intermedio. Pero ahí vimos como claramente la Biblia enseña que no hay lugares intermedios, pero sí hay estados intermedios. Es decir, el tiempo entre la muerte y la venida del Señor Jesucristo. Ese tiempo que esperan las personas que mueren entre el momento de su muerte y la venida del Señor Jesucristo es un estado intermedio, ¿verdad? No es un lugar intermedio. Un lugar intermedio es donde van las almas a esperar un tiempo según la creencia de muchas religiones. Estado intermedio es el tiempo entre la muerte y la resurrección final o la venida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esa es la primera parte de este párrafo. La segunda parte tiene que ver con la, la, bueno, este primer párrafo que habla acerca del estado intermedio, vimos la diferenciación entre cuerpo y alma y vimos la diferenciación del destino a donde van los justos y donde van los malvados, ¿verdad? En diferenciación entre cuerpo y alma, ¿a dónde va el cuerpo? A la tierra. ¿A dónde va el alma? Regresa a Dios. ¿Todas las almas regresan a Dios? ¿A dónde van las almas de los malvados? Al infierno. ¿A dónde van las almas de los justos? Al cielo. Muy bien. Eso es lo que estuvimos viendo con base en la escritura. Y la tercera parte de este párrafo nos habla acerca de la ausencia de alternativas. Esto significa que fuera de lo que dice la palabra, no hay otro lugar a donde vayan las almas después de que mueren. Vamos a leerlo una vez más en nuestra confesión y este es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy con los lugares intermedios, tal como habíamos anticipado ahora en la mañana. Párrafo 1 dice,
Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde estar con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Numeral 4 nos habla de lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. Fuera del infierno y fuera del paraíso, la Escritura no reconoce ningún otro lugar donde van las almas de las personas cuando mueren, sean malvados o sean justos, no hay ningún otro lugar. Entonces, este numeral 4 nos habla acerca de esa ausencia de alternativas. Alguien podrá preguntar, pero ¿y entonces por qué la Biblia habla del Seol, habla del Hades, habla del seno de Abraham, habla del Tártaro, de la Gehenna, habla de muchos otros lugares? ¿Qué pasa con esos otros lugares? Bueno, vamos a ver precisamente qué son estos otros lugares. Pero ninguna consideración del estado intermedio de los malvados estaría completa si no hiciera referencia al significado del término Seol en el Antiguo Testamento y su equivalente neotestamentario, el Hades. Seol o Sheol es una palabra hebrea, ¿sí? El Sheol era como los personajes del Antiguo Testamento identificaban el lugar donde iban los malvados. En el Nuevo Testamento, en una cultura impregnada por la cultura griega, impera la palabra griega para este mismo término que es infierno o lugar de sufrimiento, que es Hades, ¿sí? Seol es en hebreo, Hades es en griego, ¿verdad? Esa es la palabra del Nuevo Testamento que se refiere a el lugar de sufrimiento identificado en el Antiguo Testamento como Seol. Desde que nosotros vemos la palabra Hades establecida en el Nuevo Testamento, ¿en qué pensamos? Pero ¿de dónde proviene esa palabra? De la mitología griega, de la mitología griega. Entonces, al identificar eso, nosotros podemos saber que mucho del pensamiento de la época, y lo vamos a ver en esta clase, mucho del pensamiento de la época en cuanto a la vida después de la muerte está relacionado con la mitología griega y la mitología de todas las naciones alrededor del pueblo de Cristo. Y eso vamos a ver que afectó mucho la manera en cómo ellos interpretaban culturalmente lo que pasaba con una persona cuando muriera. Sin embargo, la Biblia no está afectada por la cultura en ese sentido, sino que la Biblia nos deja ver claramente qué es lo que pasa con un alma cuando muere. Entonces, vamos a basarnos en el establecimiento de estos lugares desde una perspectiva bíblica y no cultural. Y vamos a ver cómo la cultura ha contribuido a distorsionar la perspectiva bíblica acerca de esta realidad después de la muerte. La incertidumbre, la confusión y el error rodean especialmente el significado del Seol. ¿Por qué razón? Porque tantas culturas han dicho tantas cosas acerca de lo que pasa cuando uno muere, ¿verdad? Tenemos la influencia de la cultura egipcia que habla de todo un inframundo y dioses y todo lo que un corazón tiene que hacer para ser pesado como justo y si se encuentra en la balanza correcta, entonces puede entrar en el paraíso. La misma mitología de los griegos, ¿verdad? Que habla acerca de los dioses del inframundo que gobiernan y que esto y el otro. Y sumado a eso, la imaginación de la iglesia de la Edad Media que viene a echar en el mismo caldero,
elementos como el limbo, el purgatorio y todo lo demás, hacen que exista una ensalada de cosas en nuestra cabeza acerca de estos lugares. Entonces, tenemos que limpiarnos y silenciar todas esas voces de lo que dice el mundo, que es realmente el inframundo, para escuchar lo que nos dice la Biblia. Y entre esos errores, eh, entre esa confusión, vamos a ver varias teorías que afectan actualmente la cultura evangélica de nuestros días. Uno de ellos es el aniquilismo. El aniquilismo es una filosofía promovida primeramente por los testigos de Jehová. Ellos afirman que cuando uno se muere, cuando un malvado se muere, ese es el fin de su existencia. El infierno es la aniquilación total, la ausencia completa, la destrucción última y total de la existencia de una persona. Es suficiente refutación de esto, el disparate en que convierte pasajes como por ejemplo Mateo 25:46, que dice el Señor, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces el Señor no dice que hay una eliminación total, porque eso le saldría fácil a la gente. Ah, bueno, soy malo y todo, pero por lo menos cuando me muera ya no hay nada más. ¿Verdad? Pero no es eso lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo, hablando de esos asuntos, dice, hay un lugar de castigo eterno para los malvados, así como también hay un lugar de vida eterna para los justos. Entonces no es que, ay, ya cuando me muera ya todo esto va a pasar. No, 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 no. Apenas comienza, porque es un castigo eterno. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo ni de día ni de noche. O sea, es un lugar de tormento y de sufrimiento. Entonces eso es el aniquilismo. Ahora, el modernismo, que es otra filosofía del mundo que se ha encargado de impactar o de influenciar la cultura evangélica, el modernismo es oponerse a lo que está en el pasado, a lo que enseñaron los antepasados y enfocarse en las nuevas filosofías y en las nuevas interpretaciones y las nuevas cosas que están saliendo. El modernismo ha influenciado de una manera a ciertos sectores evangélicos para llevarlos a pensar que existe un misterioso mundo de ultratumba. Cuando uno se muere, eso es un misterio. Y que allá abajo pasan un montón de cosas, llega uno, ¿verdad? Influenciado por tantas cosas que uno escucha, hay un barquero, ¿verdad? Donde uno se sube y por eso tienen que enterrarlo uno con unas monedas para darle el peaje al barquero que lo va a llevar hasta el inframundo y todo eso. Todas estas culturas han contribuido a esa perspectiva modernista acerca de el inframundo, que llevan a las personas a pensar de que es algo místico, algo misterioso y algo fantástico, ¿verdad? El enfrentar este ultramundo después de la muerte. Según esta opinión, la idea judía de la vida de ultratumba fue profundamente influida por las naciones vecinas. Israel, cuando estudiamos el libro de los jueces, vemos que ellos venían de ser liberados de la cultura de Egipto y juntamente con los egipcios traían todo lo que Egipto enseñaba acerca de el inframundo. Llegan a Canaán y en Canaán reciben la enseñanza de los filisteos, de los cananeos, de los jebuseos, de esto y el otro, y lo que tienen es toda una ensalada de interpretaciones de lo que es el inframundo. Entonces, esas influencias van estableciendo la manera en la que ellos interpretan todo lo que ellos aprenden acerca de Dios. La idea popular de aquel entonces era que todos los hombres, tanto buenos como malos, iban a un sombrío mundo de ultratumba. Es decir, todos los hombres cuando se mueren van al mismo lugar. Van al mismo lugar. No es que
Si se mueren, los buenos van al cielo y los malos van al infierno. No, los judíos decían, todos los hombres cuando se mueren van al mismo lugar. Y esta idea se basa en aquellos textos que enseñan o dan a entender que todos los hombres van al mismo lugar, al Seol cuando mueren. Nosotros vemos que eso se muestra en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, todos hablan de que cuando se mueren se van al Seol. Entonces los judíos empiezan a agarrar enseñanzas y filosofías de otras culturas que los llevan a definir este Seol como ese lugar mágico del que hablaron los egipcios, del que hablaron los griegos, del que hablaron los filisteos y todo lo demás. Pero que no se enseña de esa manera en la Biblia. Leamos primero los textos que llevan a los judíos a pensar de que todos los hombres cuando se mueren se van al mismo lugar. Génesis 37-35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Este es Jacob llorando porque José lo había despedazado una fiera del campo, ¿verdad? Entonces Jacob está llorando por la pérdida de su hijo y dice él, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Jacob está diciendo que los hombres cuando mueren se van al Seol. Miremos otro pasaje, Eclesiastés 6:6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Eclesiastés dice, no van todos al mismo lugar cuando se mueren. Todavía hay algunos pasajes mucho más claros como este de Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Lo mismo le acontece a todos, tanto al bueno como al malo, al limpio como al no limpio. Todos van para el mismo lugar. Eclesiastés 9:10, una continuación del pasaje que leímos anteriormente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés reitera que todos los hombres, limpios y no limpios, justos e injustos, todos se van para el Seol. Segunda de Samuel 1:23. Hermana Carlota. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Dice Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida y tampoco en su muerte fueron separados. Dice en hebreo, tampoco en el Seol fueron separados. Salmo 6:4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, llora a mi alma, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Dice David, líbrame de la muerte, sálvame por tu misericordia, porque si me muero, si me voy al Seol, ¿quién te alabará en el Seol? Dice David. Entonces David está diciendo que cuando él muera, él va al Seol. Así que todos estos pasajes eh, promueven la idea de que todos los hombres van al mismo lugar cuando se mueren, y eso es el Seol. Pero vamos a ver que Seol no siempre en la Biblia se refiere al infierno o al inframundo. Pero en casos así como el de Jonatán y Saúl,
Vimos que muerte es utilizado como palabra Seol. David también está hablando de su muerte y es la misma palabra para Seol. El problema es que siendo el Seol el único destino, los judíos comenzaron a moldear su pensamiento sacando filosofías y creencias de otras culturas para imaginarse y redefinir lo que era ese Seol, ¿verdad? Si todos los hombres van ahí, entonces dijeron ellos, obviamente, ahí adentro en ese Seol tiene que haber una diferencia entre el lugar donde están los justos y el lugar donde están los malvados. Y entonces ahí es donde comienza realmente a hacerse el problema, porque ellos comienzan a establecer este tipo de divisiones. Este esquema que tenemos acá es lo que utilizan actualmente muchas iglesias o muchas religiones que han sido afectadas o que están influenciadas por esta creencia judía. Si pudieron ver el video que yo mandé ahora en la mañana, ¿verdad? De lo que se enseña actualmente en muchas iglesias, principalmente de corte dispensacionalista, que tiene una cercanía y una afinidad excesiva con Israel, el pensamiento de Israel viene a influenciar su percepción de este Seol. Entonces ellos dicen, Seol es todo y todos los hombres van al Seol, pero hay una diferencia entre el lugar donde van los buenos y el lugar donde van los malos. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque empiezan a imaginar, a pensar y a decir cosas que la Escritura realmente no han dicho. Entonces, entre las barbaridades que enseñan, es que el lado donde están los malos es la Gehenna. Y dentro de la Gehenna hay subniveles, que están las cárceles, está el infierno y está el lugar de tormento. Ese es el lugar donde están los malos, ¿verdad? Luego, en el otro lado, está el lugar donde van los buenos, pero no los buenos, sino que los cristianos que murieron en pecado, que no estaban buscando la paz y la santidad, pero que al final eran cristianos. Ellos dicen, van a la tierra de los vivientes, que esa tierra de los vivientes está dividida entre el paraíso, el seno de Abraham, el lugar de los príncipes, y ahí está el limbo también, que es donde van los niños en inocencia y los abortados y los no nacidos, ¿verdad? Esos son los dos lugares en los que está dividido primeramente el Seol, y dicen ellos, hay otra división ahí, que es el abismo que separa uno de otro. Y todo esto está basado en la parábola del rico y Lázaro del Señor Jesucristo, que dice que el rico estaba en un lugar de tormento, mientras que Lázaro estaba en un lugar de deleite llamado el seno de Abraham. Y entre ambos había un gran abismo. Entonces ellos relacionan ese abismo con el abismo del Apocalipsis, que dice que del abismo del Apocalipsis salió el Abadón y salieron las langostas y salió Behemoth, dice Job, y todas las cosas que salieron del abismo, ellos lo relacionan con esa parábola del Señor Jesucristo. Dicen en el abismo habitan esas criaturas. Al final del abismo está un lago de fuego y de azufre, que ahí es donde va a estar el anticristo, la bestia, el falso profeta, y todos los ángeles que cayeron juntamente con Satanás. Entonces, ese es el Seol. Ahora, yo sé, hermanos, es una locura, ¿verdad? Pero seguimos todavía y más arriba, ustedes van a ver que aquí está la Nueva Jerusalén, que ahí es donde dicen ellos están los cristianos consagrados, los cristianos que buscaron la paz y la santidad. Ahí están en la Nueva Jerusalén. Y luego está una Babilonia celestial, que ahí es donde van los espíritus perdidos. Obviamente esta es una ensalada de clase mundial, pero que está alimentada con mucha filosofía gentil, pagana, que viene a
insertar elementos de la imaginación a las enseñanzas bíblicas, porque efectivamente la Biblia habla de Seol y Hades. Habla también de que hay prisiones en el infierno, habla del infierno y habla del lugar de tormento. Esos lugares existen, están ahí, pero de que sean subdivisiones dentro de una división dentro de ese Seol, es pura imaginación, es puro pensamiento moderno. No tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza bíblica. Porque en primer lugar, el Señor Jesús, cuando habla de la parábola del rico y del Lázaro, el Señor Jesús está siendo condescendiente con nosotros, utilizando a través de un recurso llamado parábola, utilizando cosas de la tierra para que nosotros entendamos ciertas realidades espirituales. Porque Él sabe que es la única manera en que vamos a entender o a tener un vislumbre de cómo son las cosas allá arriba. Pero eso no significa que necesariamente sean así, ¿verdad? Eso no necesariamente significa que las cosas existan de esta manera. Porque en la parábola el Señor dice muchas cosas acerca de el rico. Dice que tenía hambre y tenía sed y le rogaba a Lázaro que aunque sea mojara su dedo en agua para que le diera algo de tomar. Y entonces le dice, no, le dice Abraham, no pueden ir de aquí al otro lado. Entonces, obviamente, el Señor está haciendo esa comparación que es una herramienta literaria destinada a que nosotros pensemos y usemos la imaginación para que nos imaginemos la clase de tormento y sufrimiento que están teniendo estos hombres que los lleva a estar tan desesperados y tan necesitados de agua que hasta por lo menos una gota de agua de un dedo mojado va a ser suficiente para calmar la sed. Nosotros no podemos hacer doctrina de esa parábola. ¿Por qué razón? Porque las almas son espíritus, no tienen cuerpo, no sienten hambre, no sienten sed. ¿Verdad? Entonces el Señor relaciona eso para darnos a entender a nosotros, a nuestra mente carnal, finita y limitada a esta tierra, a las cosas terrenales. El Señor está usando esa parábola para que nosotros entendamos el grado de sufrimiento que van a experimentar esas personas ahí. Pero esta gente ha hecho doctrina de esas cosas y dice, entonces el Seol es así, en este lado está la Gehenna, en el otro lado está el paraíso, hay un abismo y aquí están estos y hay las cárceles aquí y allá y tienen hambre y tienen sed y eso es una parábola. No podemos hacer dogma, no podemos hacer doctrina de una parábola. No podemos decir esto es real, esto es así, porque es una simple parábola. Entonces, mis hermanos, hacer eso es realmente hacer un mal uso de los recursos que el Señor nos ha dado. Y sobre todo, que este pensamiento está influenciado terriblemente por lo que pensaban las culturas alrededor de Israel, no por lo que dice la Biblia. Entonces, continuemos. Hay que admitir que estos textos que leímos anteriormente realmente nos enseñan que todos los hombres van al Seol cuando mueren. En eso no hay objeción. Todos los textos que leímos, hasta David dice, voy para el Seol, Jacob dice, voy para el Seol, Eclesiastés dice, voy para el Seol, en Samuel, Jonatán y Saúl van para el Seol. Sin embargo, como vamos a ver, la suposición de que Seol se utiliza para referirse solo a una cosa, y eso es al mundo de ultratumba, es muy improbable, ¿verdad? Lo que dice esta gente, que el Seol es la colonia de los muertos, y ahí están tanto los buenos como los malos, eso no dice la Biblia. Eso no está ahí. Entonces no podemos nosotros asumir y decir que Seol solamente se usa para referirse a ese mundo de ultratumba. Esa idea no hace justicia a otros textos en la Biblia que enseñan claramente que hay una distinción entre justos y malvados cuando mueren. Proverbios 14:23 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte
tiene esperanza. Si es cierto que todos los hombres van al Seol, ¿por qué encontramos textos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de que hay una diferencia entre que los justos van al cielo, van a un lugar de esperanza, mientras que los impíos van a un lugar de muerte? No es porque el Seol estaba subdividido en Gehenna y en el paraíso, sino que porque Seol no siempre se refiere al infierno. Seol algunas veces se refiere a la muerte. Seol algunas veces se refiere a la tumba, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto con más claridad. ¿Qué dice el judaísmo? Hay evidencia clara en el Antiguo Testamento de que los justos experimentan una vida de ultratumba bienaventurada, mientras que los malvados experimentan una vida de castigo. El judaísmo intertestamentario, es decir, el judaísmo que se desarrolla entre un testamento y otro, consideraba el lugar, el Seol, como ese lugar que tenía dos compartimientos diferentes. Uno para los justos y otro para los injustos. El de los buenos o el de los justos se llamaba el paraíso, mientras que el de los malvados se llamaba la Gehenna. ¿Y qué es eso de Gehenna, pastor? Josué 18:16 dice, y desciende este límite hasta el extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom. Este valle de Hinnom era un lugar físico en Canaán donde se hacían sacrificios, donde habían un montón de cosas que representaban tormentos y lamentaciones de sus pobladores. Ese valle de Hinnom era llamado en hebreo Gehinnom, Gehinnom, que significa el valle de los lamentos. Gehinnom, posteriormente, con la utilización, fue llamado Gehenna. Entonces, encontramos primeramente su mención ahí en Josué 18:16. Luego, en el Nuevo Testamento, cuando leemos al Señor Jesucristo hablando acerca de las cosas de ultratumba, acerca de lo que pasa con el hombre cuando muere, habla en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, cuando leemos esta palabra infierno en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce al griego para infierno es la palabra Gehenna, que significa lugar de tormento. ¿Y qué significaba Gehinnom en Josué? Valle de lamento. Entonces, Jesús al decir infierno se está refiriendo a un lugar de tormento. Por lo tanto, Gehenna es ese lugar de tormento, es ese lugar de castigo, ¿verdad? Entonces, algunos padres de la iglesia, y junto con los dispensacionalistas modernos, como vimos anteriormente, adoptaron esta teoría y la desarrollaron desde un punto de vista cristiano. Lo que hicieron fue lo que vimos en ese mapa, comenzar a ponerle versículos a las cosas que provenían de la imaginación. Ah, hay un abismo, entonces este es el mismo abismo de Apocalipsis, y en Apocalipsis dice que del abismo salen estos animales y esto y el otro, y entonces comienzan a ponerle versículos a las cosas, ¿verdad? En la Gehenna, que es el lugar de tormento, hay cárceles, hay lugares de tortura, hay esto, hay el otro, y empiezan a relacionar todos los textos para darle mayor preponderancia, mayor importancia a esta filosofía que provenía de la imaginación. Sin embargo, las objeciones bíblicas para esta teoría son muchas.
¿Por qué teoría? Porque nadie se ha muerto y ha resucitado para afirmar que esto efectivamente es así. Ah, pero ¿y entonces usted cómo sabe, pastor? ¿Cómo podemos saber que esto es así? Por la revelación especial de Dios a través de su palabra, que nos dice efectivamente qué es lo que pasa cuando nosotros nos morimos. ¿Cuáles son las objeciones a este tipo de modelo que enseña todas estas cosas? En primer lugar, el Antiguo Testamento contradice estas enseñanzas afirmando en el Antiguo Testamento que los creyentes, aún en aquel entonces, cuando morían, iban al cielo. El paraíso en el Nuevo Testamento se identifica con el cielo. Cuando se habla del paraíso, hay una estrecha relación con el cielo. Vemos en 2 Corintios 12:14, ¿verdad? Cuando hacen la dedicación del templo del Salomón, dice, ni los cielos de los cielos pueden contenerte. ¿Verdad? Y ese lugar, esos cielos, ese espacio arriba, está relacionado con el lugar donde van los justos. Esta teoría no es consecuente con Lucas 16:22. ¿Por qué? Porque el rico no está en la Gehenna, sino que está en el Hades. Y Hades es el equivalente al griego de Seol, ¿verdad? Entonces, si todos, tanto buenos como malos, van al Seol, entonces el rico, que era malvado, no puede estar en el mismo lugar con Lázaro, porque los dos no hay distinción entonces, ¿verdad? Así que hay muchas contrariedades ahí con esa enseñanza. La mejor refutación de estas teorías es entender correctamente qué es lo que significa el Seol. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla y nos dice a nosotros el Seol? Entonces, vemos algunos pasajes acá que nos hablan de personajes en el Antiguo Testamento que cuando murieron fueron al cielo. En Génesis 5:24 tenemos a Enoc. Se lo llevó Dios, no se lo llevó al Seol, se lo llevó al cielo, que es el lugar de habitación de Dios. Segunda de Reyes 2:11, vemos a Elías, que fue arrebatado por carros de fuego. De nuevo, no para ir al Seol, sino que para ir al cielo con el Señor. Salmo 23:6, el Salmo 23, salmo que se sabe todo el mundo, pero subestimamos mucho el último pasaje, el último versículo del Salmo 23, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. David está diciendo que cuando él se muera, él va a vivir en la casa de Jehová por largos días. La casa de Jehová no es el Seol. ¿Y cómo es que en el Salmo 6 estaba diciendo que si se muere va a ir al Seol? Porque obviamente él no se refiere por Seol al infierno, sino que está utilizando esa palabra Seol para referirse a la muerte, el lugar por el que todos los humanos tenemos que pasar. Tanto buenos como malos, todos nos vamos a morir. Entonces, si interpretamos la palabra Seol como muerte, todos en algún momento vamos a ir al Seol. ¿Sí? Pero eso no significa en algunos pasajes que van al infierno o que van a un lugar de tormento que tiene una separación para buenos y malos. Existía el entendimiento en el Antiguo Testamento de que los creyentes se iban al cielo con Dios. Y David es un perfecto ejemplo, porque él dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová no es el Seol, la casa de Jehová es el cielo. En el Salmo 73, nuevamente David dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. En el cielo. La premisa crucial para un entendimiento correcto es que Seol y Hades no siempre se refieren a lo mismo cuando se utiliza en la Biblia. Esta premisa la niegan cada una de las falsas interpretaciones ya mencionadas. La analogía de la palabra bíblica muerte, una palabra estrechamente relacionada a la que hay varias referencias distintas en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de muerte, no siempre nos podemos referir a la tumba. En la Biblia se habla de la muerte física,
se habla de la muerte segunda, se habla de la muerte espiritual. ¿A cuál muerte se está refiriendo? Bueno, para entender a cuál muerte se está refiriendo, tenemos que ir al contexto del pasaje para establecer de qué tipo de muerte es de la que se está hablando. Eso muestra la falta de base para la suposición de que el Seol siempre se refiere a lo mismo. Cuando estas personas de trasfondo judío y los dispensacionalistas modernos leen el Seol, inmediatamente lo relacionan con infierno, lo relacionan con el inframundo. Y por lo que hemos visto, no siempre cuando se habla de Seol en el Antiguo Testamento se está refiriendo a ese inframundo. Algunas veces habla de la muerte, algunas veces habla del infierno. Este significado general nos hace pensar en una analogía provechosa para clarificar el significado y uso de Seol en la Biblia. Si el Seol es lo que está abajo, ¿cuál es la palabra que constituye bíblicamente lo contrario? Creo que necesito el cargador. Si Seol es lo que está abajo, ¿cuál es la palabra bíblica que constituye lo contrario? Cielo, el cielo, el cielo. Ahí estamos al 100. Y la palabra hebrea, shamaim, es traducido como cielo o cielos. De la misma manera que el Seol, que Seol es lo que está abajo, así también shamaim es lo que está arriba. Este contraste nos queda claro en algunos pasajes del Antiguo Testamento también. Leamos Job 11:8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Vemos el contraste que muestra Job entre el cielo y el Seol. El cielo es lo que está arriba, mientras que el Seol es lo que está abajo. Salmo 139:8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Entonces se muestran ambos como contrastantes, el cielo lo que está arriba y el Seol lo que está abajo. Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los hará descender. Nuevamente vemos que en el Antiguo Testamento existe claramente esta diferenciación. Entonces, Seol no solamente es infierno, también se refiere a las cosas de abajo, así como lo contrastante o lo opuesto a ese Seol es el cielo. Lo que nos resulta de interés es que Shamaim también se utiliza con referencia a diversas realidades. Hay 3 cielos distintos en la Biblia. Los cielos aéreos, que es donde nosotros vivimos, el cielo que nosotros vemos, los cielos siderales, que es el espacio exterior, y los cielos de Dios, el cielo donde está Dios, ¿verdad? Pablo va más allá y dice que fue arrebatado, ¿verdad? Al tercer cielo en el espíritu o fuera en la carne o fuera de la carne, no lo sé, pero él habla también de estas realidades. En Segunda de Crónicas, nuevamente leyendo acerca de la dedicación del templo, dice, ni los cielos de los cielos puede contener. Entonces, cuando se habla de cielo, no siempre se refiere a la misma cosa. Puede referirse al cielo que nosotros vemos, puede referirse al espacio exterior o puede referirse también al lugar donde Dios habita. ¿Cómo sabemos de qué cielo está hablando la Biblia? Por el contexto. Tenemos que leer el contexto para ver a qué se está refiriendo, para dar una interpretación adecuada de que si es el cielo que nosotros vemos, el cielo del espacio exterior o el cielo, el lugar donde habita Dios. Los cielos visibles constituyen lo que está arriba. De ahí que estén relacionados con Dios y simbolicen el lugar de su morada y de la bienaventuranza. El Seol, lo que está literalmente abajo, se relaciona pues con la antítesis de Dios y de la bienaventuranza. Por tanto, significa un lugar de lamento y tormento que está privado de la presencia y de las bendiciones divinas. A veces, por tanto, se utiliza para referirse al sepulcro
pero en otros casos se usa para referirse al infierno, porque el sepulcro es un símbolo del juicio divino y por tanto del infierno. Siguiente diagrama nos ilustra a nosotros la analogía entre Shamaim y Seol. ¿Sí? Tenemos la tierra en medio, tenemos el Seol de fuego, Seol para referirse a las cosas de abajo y el Seol de fuego para referirse al infierno, así como también el cielo para referirse a las cosas que están arriba de la tierra y el cielo de Dios para referirse al lugar de la bienaventuranza y de la vida eterna donde Dios habita. Así que así podemos entender que muchas veces la Biblia se está refiriendo a estas cosas cuando nosotros leemos acerca de ellas. La evidencia clave para esta interpretación de Seol es que esta palabra, de hecho, se utiliza acerca del infierno, el lugar de castigo para los malvados tras la muerte. Hay un número de textos en el Antiguo Testamento donde este significado de Seol se manifiesta naturalmente. Por ejemplo, Deuteronomio 32:22. Mauro. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Ok. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Pues todos esos son versículos que nos hablan a nosotros de el Seol como ese lugar de tormento, como ese lugar de lamento, ¿verdad? Al que todos aquellos malvados van a descender. Entonces, en conclusión, mis amados, nosotros no debemos llegar a la misma conjetura a la que llegan los falsos maestros de la actualidad. Déjenme poner aquí nuevamente el diagrama, estableciendo de que cada vez que leamos una palabra que hace referencia al inframundo, se refiera precisamente al Seol, o que hagamos una diferenciación entre estas cosas. ¿Qué? Okay. ¿Sí? Porque Seol, en algunas ocasiones en la Biblia, nos habla a nosotros acerca de la muerte, acerca del sepulcro, y eso está relacionado con el juicio y con la condenación. Pero no siempre debemos utilizar esa palabra como el infierno o como el tormento, ¿verdad? Algunas veces se va a referir a la muerte. Y tampoco podemos venir y usar nuestra imaginación para decir, ahí abajo las cosas van a existir de esta manera. Va a haber una separación para buenos, otra separación para malos, y que cada malo está en un nivel diferente, cada bueno está en un nivel diferente. Eso es pura imaginación y pura conjetura. La Biblia es clara y solo hay dos lugares para las almas cuando mueren: el infierno para los malvados y el cielo para aquellos que han sido justificados en el Señor Jesucristo. Todos estos sistemas surgen por la esperanza infundada de las personas de
que si alguien no tuvo la oportunidad aquí en la tierra de poner su confianza en el Señor Jesucristo, que más allá de esta vida va a tener otra oportunidad. Y por eso es que surge en el paraíso, el seno de Abraham y toda esta interpretación de estos lugares intermedios. Porque ahí los cristianos que se murieron con pecado van a tener una oportunidad de ser perfeccionados para que cuando Cristo venga, entonces ellos puedan entrar a la vida eterna. Pero mis hermanos, la Biblia no nos habla de nada de eso. La Biblia nos habla de que una vez que el hombre muera, si ha sido justificado por Cristo, tu alma se va al cielo. Si no ha puesto su confianza en Cristo, si no tiene frutos dignos de arrepentimiento, se va a ir al infierno. No hay segundas oportunidades. Esa es la aplicación de esta enseñanza. No hay segundas oportunidades. Lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo aquí en vida, ahorita. Si necesitamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo hoy, aquí y ahora. Está condicionado, digamos. Casualmente esta semana tuve una plática acalorada sobre ese tema. Porque la persona cree fielmente de que, o sea, sin santidad nadie verá al Señor. Está bien, está escrito. Y que la salvación es por gracia. Pero también dice la persona que si uno no se arrepiente de corazón, así como cuando el Señor le dijo a María Magdalena, mira, estás perdonada, pero no peques más. Entonces, él piensa esto, que si hay un cristiano y que justo en este momento cae en algún pecado X, y en ese momento le da un infarto y se muere, entonces él me decía, ¿dónde se va? Me dice, porque a él no le dio chance de arrepentirse. Así como yo leí la palabra y le entiendo, esa persona se va al infierno. Entonces yo le digo a él, pues yo no, me dice, ¿por qué? Vos desde que aceptás al Señor no tenés que pecar, porque si Jesús dijo, sé santo, porque yo soy santo, Dios no te va a poner una carga que vos no puedas sobrellevar. Entonces significa que no vas a pecar nunca más, pues, me dice, si realmente sos cristiano. Pero si en ese momento vos pecaste y te moriste de un infarto, te vas al infierno. Entonces, ¿o qué pensás vos? Entonces, yo, yo pienso que la salvación no se pierde. ¿Ah? Y que si yo determino ese preciso momento de mi salvación a una obra mía, que es el que no pedí perdón, entonces perdí la salvación. Pues entonces creo que ahí se contradice la cuestión. Pero es bien interesante porque, o sea, también la persona argumenta con textos bíblicos. Y entonces digo yo, bueno, entonces le digo, no, es que no torzas la escritura, me dice, no la torzas a tu conveniencia, me dice. O sea, no se arrepintió, se va al infierno. Porque la palabra dice, si vos no te arrepentís, me dice, te vas al infierno. Porque en ese momento vos amaste más al pecado, me dice, que a Dios. Pero no se va. Y después sale con el tema lo que mencionabas, que incluso creo que Germán Ponce sale que está el paraíso y que después te puede ir no sé a dónde. Y por ahí. Entonces él me mencionaba y él me decía, mira, por ejemplo, eso, yo no creo eso. Te morís o te vas al cielo, te vas al infierno y se acabó. No hay más cosas. Eso de que si intermedio, eso es mentira. Entonces, pero el hombre está ahí trabado en que si uno no se arrepiente, no, fijo. ¿Cuál es la razón por la que nosotros, todos nosotros, vamos a ir al cielo? La obra completa de Cristo. Cristo pagó para que nosotros fuéramos al cielo. ¿Ok?
Nosotros somos salvos en base a la obra del Señor Jesucristo, no en base a nuestras obras, ¿verdad? Entonces decir de que si no me arrepiento en ese momento en que me da un infarto, sería implicar entonces de que mi salvación es por una obra que yo hago, es por mi arrepentimiento. Sí, entonces eso no es así. Si el cielo, en la clase anterior dijimos, si el cielo si el techo de esta estructura se viene abajo y nosotros nos morimos, todos nos morimos en pecado. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos más de algún pecado que no hemos confesado y del que no nos hemos arrepentido. ¿Sí? Entonces, la verdad de las cosas y que nos enseña la Escritura es que ninguno de nosotros somos salvos por nuestras obras. No somos salvos porque nos arrepentimos. El arrepentirnos y el creer es un don que el Señor nos da a través de la fe. Pero nosotros recibimos la salvación únicamente por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, seamos pecadores. De hecho, todos somos pecadores y todos vamos a morir pecadores porque hay un remanente de pecado en nosotros. Nuestro cuerpo mismo es pecado porque heredamos el pecado desde Adán. Y Pablo habla acerca de esas batallas del pecado en mi carne, ¿verdad? Lo que quiero hago y lo que no, no. Entonces, el pecado sigue en nosotros, tiene un remanente en nuestros cuerpos, pero eso no es determinante de la salvación. El verdadero creyente que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo evidencia el fruto de esa salvación peleando por el pecado, porque la santidad en la Escritura es vista a través de dos ópticas. Lo que hablamos ahora en la tarde, el todavía no, ¿cómo es? El ya, pero todavía no, ¿verdad? Somos santos porque hemos sido santificados en Cristo Jesús y el Señor nos mira por medio del sacrificio de Cristo sentados en lugares celestiales. Esa es la santidad posicional. Yo soy santo, no porque sea santo, efectivamente, ¿verdad? Soy más diablo que cualquier pecador. Soy santo porque el Señor Jesucristo me ha hecho santo. Esa es la santidad posicional. Mi santidad depende de lo que el Señor hizo por mí. Y Él me ha dado esa posición y me ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Pero en el todavía no, en mi día a día, yo tengo que pelear mi batalla contra el pecado remanente que hay en mi alma, que hay en mi cuerpo, perdón. Entonces eso se llama santidad progresiva, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va mostrándome a mí los pecados que todavía hay en mi carne para mortificarlos, para traerlos a muerte. Romanos 8 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Que si vamos a leerlo. Vamos a leerlo acá. Romanos 8. Ok. Voy a compartirlo para los hermanos que nos están viendo. ¿Qué pasó? Aquí está. Okay. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí nos habla acerca de esas dos posiciones, que somos coherederos con Cristo y que Él nos ha adoptado y que nos ha hecho hijos de Él, pero por el otro lado vemos que necesitamos pelear contra nuestro pecado para hacerlo morir por medio del Espíritu, porque nosotros somos santos, porque nosotros somos coherederos. Entonces en ese ya estamos ahí arriba sentados con Cristo en lugares celestiales y recibimos la santidad que viene por la obra de Cristo. Pero en el todavía no, seguimos luchando y seguimos batallando por nuestra carne, ¿verdad? Y el que verdaderamente ha nacido de Dios, el que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, ese va a pelear y va a luchar todos los días de su vida hasta que llegue ese momento
por vencer ese pecado. Mientras eso sucede, eso no afecta absolutamente en nada nuestra salvación. ¿Por qué? Porque yo no soy salvo por cuanto me santifique. Yo soy salvo por la obra de Cristo, única y exclusivamente. Pero ¿y ese versículo que dice sin santidad nadie verá así? ¿Cómo lo...? Claro, al final del tiempo, aquí siempre en Romanos 8, encontramos Romanos 9. La cadena de oro, ¿a dónde está? No, Romanos 8:5. Romanos 8:5. No. 8:30. Romanos. Esto me queda bastante claro. ¿Qué? Dar la salvación por obra del Señor, no por lo que... Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, ese estado de paz y santidad absoluto está garantizado por la obra de Cristo, de que los que Él predestinó los va a llevar al final de sus días o cuando Él vuelva a que puedan ser presentados como santos, justos y glorificados delante del Padre. Pero es una obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya nos presenta como santos y aquí en esta tierra, en el día a día, nos hace buscar diariamente esa santidad, mortificar diariamente ese pecado, pero al final de los días va a depender de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y Él va a ser el encargado de llevarnos hacia esa paz y hacia esa santidad absoluta que necesitamos para ver al Señor. Es una obra específicamente de Él. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, ayer que estaba viendo una prédica de Alducín? Me llamó la atención el título y ya Alducín un película. Hay un texto en Romanos que dice que se me olvida el texto de arriba, pero dice que te vas a salvar aunque sea pasado por fuego. Sí, esa es la perspectiva dispensacionalista, ¿verdad? De que Dios tiene dos planes y... Pero es que él tomaba ese versículo como el que... material. No, no, él decía esto, ok, eso se refiere a la gente que, cristianos que murieron en pecado. O sea, te vas a salvar, pero como decíamos en la U, de panza, ¿va? Pero yo no sé si a MacArthur una vez le escuché una explicación bien extraña de ese versículo, pero bien rara, ¿va? Que a mí sinceramente no me pareció. No me acuerdo ahorita y ese no es el tema, pero el de Alducín sí decía que como que ese se refiere a eso, entonces a eso se refiere a eso. De nuevo, tratan de categorizar, ¿verdad? Y establecer que hay una oportunidad más para los que se quedan y para los que no buscan la paz y la santidad. Y realmente Dios no tiene dos planes, ¿verdad? No, es categórico. Digo, esto es para aquellos que estaban en pecado y se perdieron. Sí. Entonces, pasando el cristiano carnal que ya... Correcto. Y eso fomenta que realmente haya un tipo de cristianismo tibio que, bueno, si no me voy a la primera, pues puedo ir a recuperación, ¿verdad? Puedo esperar la gran tribulación para ser purificado, ¿cómo se llama? Por el fuego de la gran tribulación, ¿verdad? Y esos 144,000 realmente que habla Apocalipsis son los salvos del Señor cuando llegan ante el trono. Es una multitud de todas las naciones que está cantando a una voz al Cordero. Y eso somos nosotros, somos la iglesia, ¿verdad? No es que es una segunda categoría de cristianos que no buscaron la paz y la santidad y que fueron arrebatados. Tanto Alducín como MacArthur tienen la misma postura. Ambos son dispensacionalistas.
Entonces ambos creen en ese doble plan de Dios para la redención. Una con los cristianos aplicados y otra con los cristianos mediocres. Sí, las tres venidas del... De los cristianos que mueren, dije yo, ¿ves? Justamente lo que estaba alegando con aquel, dije yo, voy a ver qué dice Altucín. Entonces salió él, pero ese versículo siempre ha sido así, porque, como les digo, yo le escuché una explicación a MacArthur que bien rara, ¿va? Entonces, pero dije yo, bueno, pues, hace un poco de sentido, pero igual, pero, y que yo estoy claro que la salvación y que te vayas al cielo, o sea, al cielo en sí, es obra del Señor, pues, o sea, uno no hace nada, pues, esa es la cosa. Y también toda esta creencia está fundamentada la, en la creencia supersticiosa, porque realmente no tienen ningún fundamento bíblico, de ciertos círculos evangélicos que dicen de que el cristiano la persona que se vuelve cristiana deja de pecar. O sea, automáticamente deja de pecar, ya no hay pecado en esa persona. Entonces, si una persona peca, realmente no es cristiana. Pero entonces Pablo estaba en grandes líos, ¿verdad? Porque él decía que todavía el pecado lo alcanzaba y las cosas que él quería hacer no hacía, sino que hacía las cosas que no quería, ¿verdad? Porque había eh, una gran pugna adentro de su ser. La persona con la que estaba debatiendo sobre eso también estaba equivocada porque te estaba diciendo por un lado que los que son hijos de Dios, si ya sos cristiano, ya no pecas. Pero después está argumentando que el que pecó, que tiene que arrepentirse para ir al cielo. Entonces él no está creyendo lo primero que te está afirmando. Porque si entonces él, si defendiera realmente lo primero que te dijo, de que si sos cristiano ya no podés pecar, ya no tenés que pecar, y que podés estar sin pecar desde que sos cristiano y el que no volvió a pecar, si realmente él defendiera esa postura, entonces él no estaría alegando por el que se murió sin arrepentirse, sino que diría, este pecó directamente, no era cristiano, ¿verdad? Entonces estaba totalmente... O sea, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Sí, porque es que no tiene sentido. Y después me planteo unos absurdos que me estás planteando unas cuestiones absurdas, pues. Entonces no te puedo dar una respuesta concreta versus un absurdo. Pues entonces él me decía, tres personas cristianas, hijos de Dios. Ajá, le digo. Entonces uno conoce a una mujer, se enamora de su novia y en eso cae en fornicación. De ahí el otro, lo mismo, pero este estuvo 10 días en ese pecado. De ahí el otro estuvo en lo mismo, tantos días. Entonces, a los 10 días, me dice, después de pasar 10 días, el que solo cayó una vez, pero ese más, ¿sabes qué? No se arrepintió. Y el otro se acomodó a estar así en ese pecado. Y el otro, entonces, pero es que me estás planteando una cuestión absurda, Leo, porque el cristiano inmediatamente, vos estás haciendo algo malo, vos sentís que estás fallando con el Señor, es inmediato, y buscas ese arrepentimiento. Pero en esa locura que me estás hablando, eso, para mí los tres no son cristianos y van al infierno. O sea, pero no es por una obra. Yo le preguntaría dos cosas. La primera es, ¿cuál de los tres sos vos? Y la segunda es, ¿en qué estado estás? ¿Estás en pecado o estás libre de pecado? Porque Si yo me muero, voy al infierno. Yo estoy claro dónde voy al infierno. ¿Por qué me dicen? Porque yo tengo rencor en mi corazón. Y aunque he tratado y he luchado, y yo le pido a Dios que me lo quita, pero ¿y qué tal que me muera y no me lo quiten? ¿Ves? O sea, no me arrepentí de corazón, voy al infierno. Oye, me andas perdido, Leo. Porque no es así. Eso que han estado mencionando se va a tocar el domingo en la predicación porque tiene que ver con la perfección. ¿A qué estaba hablando Pablo cuando dice yo no pretendo haberlo alcanzado todo, que habla en el estado de perfección? Y una de las confusiones de todo este tipo de personas es porque aquí vino este evangelio diluido y torcido a través del carismatismo
expositores como Gille Ávila, que a mí nunca me gustó, ni que aunque era pentecostal en aquel tiempo, pero él promovía la doctrina del perfeccionismo, que es eso mismo, dice, si deben ser santos y no peca más. Él ayunó 41 días, uno más que el Señor. Siempre estaban basando su vida en superar la expectativa de esa santidad. Entonces, en la Ceiba hay un ministerio Éxodo que su enfoque es eso, el perfeccionismo. Y dice, la simiente de Dios está en ustedes, por tanto no puede pecar el cristiano. Pero Calvino mencionaba en uno de sus escritos que pecamos con solo respirar, porque nuestra naturaleza, aun cuando hemos sido salvados, sigue estando bajo eso, ese pecado remanente, ¿verdad? Y es lo que Pablo va a explicar a qué se está refiriendo él, que no lo ha alcanzado todo, ¿verdad? La salvación debe de verse de una manera amplia. En el pasado, Cristo la logró por su sacrificio y se nos ha sido dada, es una acción acabada. En el presente está siendo llevada a cabo por medio de la santificación y en el futuro es consumada por la glorificación de nuestros cuerpos y almas al ser semejante en plenitud. Pero eso lo vamos a ver esto mismo. Amén, amén. Y muchas veces, en un plano más práctico, muchas veces esa gente que anda planteando múltiples escenarios, ¿verdad? Y que primero y esto y el otro, hay algo en su corazón que está mal, ¿verdad? Y están buscando justificar su propio pecado. De entradita, eso tenemos que saber, que están envueltos en algún pecado y quieren justificar poniendo situaciones hipotéticas. Entonces, en lugar de darles explicaciones, porque siempre van a tratar de encontrar ahí los rincones a donde esconderse, ¿verdad? Tenemos que llevarlos intencionalmente a confesar sus pecados y arrepentirse. Así como tu vida, brother, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el pecado que te está afectando? Esa cuestión es como un verbo que yo tengo, por ejemplo, Claro, claro. ¿sabes qué? Como la iglesia. La iglesia es uno, me dice. Eso de ir a templo, me dice. Y yo, ¿por qué? Me dice. O sea, vos y yo ahorita, esto es una iglesia, me dice. Yo me empecé a reír y le digo, mira, esto no es una iglesia. Primero, yo no tengo la categoría, le digo yo, para poderte enseñar cuestiones. Además, no hay iglesia, no hay nada, esto no es una iglesia. Le digo, no, estamos hablando. Eso es lo que estamos haciendo. No, pero es que la palabra dice que ese versículo, donde dos o más, ¿quién mora en vos? Me dice. El Espíritu Santo, me dice. Es la iglesia, en la iglesia, me dice. Oíme, no, mira, hay toda una cuestión y toda la cuestión. Entonces, él me decía, Dios quiera, me dice, que así como este Germán Ponce, me tiene un velo, me dice, Dios te quite el velo que vos tenés. Entonces yo me fui a reír y le digo, mira, le digo, no, o sea, es que yo no tengo velo, le digo, que yo estoy claro, porque entonces yo le salía con la palabra y le decía, mira, no, es que yo ya leí la palabra, no necesito leerla más. No, hombre, le digo. Entonces le digo, o sea, es que es así. Entonces, de nuevo, yo me imagino que esa cuestión es un velo, pero, o sea, me da como, es que no es tristeza, sino que, porque sí, él entiende de que tal vez algo así, pero está así como, si yo no me arrepiento en ese momento, si Dios no me da a mí esa oportunidad de yo arrepentirme, estoy cabal. Entonces, Sí, y en eso tenemos que estar claros nosotros, hermanos, que a veces vamos a encontrarnos con personas bien argumentativas, ¿verdad? Con esas personas argumentativas no tenemos que perder el tiempo, porque el único que los puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y nosotros no debemos dejarnos envolver en sus argumentos y participar de discusiones infructíferas. Nuestro llamado es conducirlos al Evangelio, es llevarlos a presentar el mensaje y orar para que el Espíritu Santo obre en ellos. De ahí
Lo que Dios vaya a hacer con ellos, o los termina de perder, o los termina de salvar, ¿verdad? Pero nosotros únicamente somos presentadores del mensaje. Pablo le aconsejaba a Timoteo, pláticas de viejas, genealogías interminables, evita las vanas palabrerías, ¿verdad? Porque no hay absoluta utilidad en esas cosas. Llevemos a las personas a ver su pecado, a confiar en Cristo y dejemos que el Espíritu Santo obre en ellos. Y ya, si ellos no quieren entender y dicen, no, ya leí la Biblia 1000 veces, ¿verdad? No es un intercambio intelectual, no es una plática en la que tengo que convencerte con mis argumentos. Es una obra espiritual que tiene que llevarse a cabo en tu corazón. Una pregunta aquí rápidamente, Martita dice la palabra Hades. La palabra Hades aparece en la Biblia. De nuevo, es el equivalente en griego de la palabra Seol. Y si vemos su etimología, aquí en la... Uy, se nos apagó el monitor. Si vemos su etimología aquí en la Biblia, Hades es, según la mitología griega, esto acá, la palabra Hades, que aparece en Apocalipsis 1:18, cuando dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Cuando vemos esta palabra Hades, en el léxico griego, la palabra Hades es el dios de los infiernos, de acuerdo a la mitología griega. Pero es un sustantivo, es un, perdón, sinónimo, gracias. Es un sinónimo de la sepultura, de la muerte, de la región de los muertos y de los infiernos. Por lo tanto, es la traducción en griego de la palabra Seol que conocían los hebreos en aquel entonces, ¿verdad? Pero etimológicamente se refiere al Dios de los infiernos. Y cuando se usa en la Biblia, se usa para referirse al infierno, a la sepultura, a la muerte, a todo eso que está abajo también. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a quedarnos hasta acá. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Mauricio que pueda dirigirnos en oración. Padre, gracias te damos, Señor Dios, por este momento, Padre, que estamos aquí reunidos con los hermanos física y electrónicamente, Señor Dios, compartiendo este discipulado, Señor Dios, en el cual tú estás trabajando en nosotros, Señor Dios. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor Dios, hágame en nuestro corazón, Padre, y nos muestre, Señor Dios, las cosas que estamos haciendo mal, para, Padre, siempre estar luchando, Señor Dios, y poder estar en santidad, Padre, para tu gloria, Señor Dios. Te pedimos que nos lleves a casa con bien, Señor Dios, Padre, y que terminemos esta semana de la mejor manera, Señor Dios. Gracias, Padre. En tu nombre, todo te lo pedimos. Amén.